Hola chiquillos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Isidora, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenos días, Hola, profe. profe. Hola, hola. Buenas tardes, en realidad. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bueno chiquillos, ya estamos aquí. Vamos a continuar hoy día con lo que nos quedó pendiente la clase pasada. Mientras se suman más compañeros, vamos comentando qué fue lo que alcanzamos a hacer en la última clase. Alcanzamos a hablar de curvas paramétricas, ¿cierto? En eso estábamos. Definimos, ¿no es cierto? Entendimos qué son las curvas paramétricas. Son un par de ecuaciones en realidad, ¿no es cierto? Las ecuaciones paramétricas, donde cada ecuación representa a la coordenada x, y de un punto que recorre una curva en la medida que hacemos variar el parámetro t. Y vimos, ¿no es cierto?, que si eliminamos el parámetro, podemos obtener una ecuación que relacione directamente la x y la y eso lo llamamos la ecuación cartesiana de la curva. También hablamos de la orientación de la curva, de cuando una curva es cerrada, de cuando la curva es simple. Vimos las derivadas, ¿no es cierto?, la derivación paramétrica, cómo obtener de y a de x en función de las derivadas de las ecuaciones paramétricas. De todo eso hablamos en la última clase y nos quedó pendiente, aunque algo alcanzamos a conversar, las parametrizaciones. Algo alcanzamos a hablar de ellas cuando vimos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Vimos dos ejemplos, creo que recuerdo, de parametrizaciones de una circunferencia. ¿Y qué es una parametrización? Esencialmente es encontrar ecuaciones paramétricas para una curva cartesiana. ¿Ya? De eso se trata. Entonces hoy día vamos a partir hablando de parametrizaciones. Vamos a usar las parametrizaciones o las ecuaciones paramétricas de una curva para calcular el área de una región encerrada por una curva paramétrica y al tiro Kevin. Y lo otro que deberíamos ver hoy día es la longitud de una curva, pero no vamos a alcanzar, así que lo vamos a dejar para la próxima clase. Así que hoy día nos vamos a concentrar en las parametrizaciones y en el cálculo de áreas. Vamos a mirar Sí. las parametrizaciones. Vamos a ver. Entonces, ¿en qué consiste parametrizar? Consiste en encontrar funciones f y g definidas de algún intervalo a b, de modo que las ecuaciones x igual f de t e y igual g de t describan la curva c, que es una curva cartesiana. O sea, lo que te entregan a ti es la ecuación cartesiana, una ecuación que relaciona la x y la y directamente, y uno quiere encontrar ecuaciones paramétricas para esa curva. Así de simple. Y nosotros vimos ejemplos, vimos cómo parametrizar una circunferencia centrada en el origen. De eso me acuerdo que alcanzamos a hablar la clase pasada. Yo les conté informalmente, ¿no es cierto?, que eso era una parametrización. Y es importante tener en cuenta que las parametrizaciones en general no son únicas, es decir, uno puede encontrar más de un par de ecuaciones paramétricas que describan una misma curva. Por ejemplo, aquí nos dan dos pares de ecuaciones paramétricas. La primera es x igual menos t al cubo y igual t a la sexta para t en r. Fíjate que si uno eliminara el parámetro de aquí para encontrar la ecuación cartesiana, y es t a la sexta y x es menos t al cubo, ¿qué sería x al cuadrado? Sería menos t al cubo al cuadrado. O sea, x cuadrado sería t a la sexta. Y t a la sexta es y. O sea que y sería x cuadrado. O sea, es una parábola, es esta parábola, y igual x cuadrado. Así que este primer par de ecuaciones paramétricas representan a esta parábola, y igual x cuadrado. Pero si miramos el segundo par de ecuaciones paramétricas, x es t e y igual t cuadrado, para t en r también. Entonces, como y es t cuadrado y t es x, en realidad, si sustituyo esta t por x, me queda y igual a x cuadrado otra vez. Es decir, estas son dos parametrizaciones distintas para la misma curva y igual a x cuadrado, ¿cierto? Que es esta parábola con vértice en el origen y que abre hacia arriba. Y de hecho ya habíamos visto en la clase pasada dos parametrizaciones para una misma circunferencia. Lo último que hicimos fue hablar de la orientación de la curva, me acuerdo, y teníamos dos parametrizaciones distintas para la circunferencia unitaria, una que recorría la curva en sentido positivo y la otra en sentido negativo. Así que ahí ya teníamos un ejemplo, ¿no es cierto?, de una curva para la cual ya encontramos dos parametrizaciones distintas. En general, las parametrizaciones no son únicas. Ahora, ¿cómo parametrizar? Vamos a ir viendo algunos ejemplos.
Aquí nos piden parametrizar la curva x cuadrado en a cuadrado más y cuadrado en b cuadrado igual a 1. ¿Qué tipo de curva es esa? ¿Qué lugar geométrico es? ¿Una circunferencia? ¿O ¿Seguro? no? No, El a y el b son distintos ahí. sí, es verdad. Una elipse, exactamente, Vicente. Es una elipse como esta. Exactamente esa. Aquí, según la notación de siempre, el A es mayor que el B, ambos positivos, ¿no es cierto? Y es una elipse con centro en el origen y eje mayor en el eje X, o sea que los focos están sobre el eje X, ¿no es cierto? Aquí no nos interesan para nada los focos. Vamos a borrar un poco de los elementos, porque lo que nos interesa es encontrar coordenadas X e Y en función de un parámetro para un punto que va recorriendo la elipse. O sea, a mí me gustaría tener una ecuación X de t y una Y de t que describa la posición de un punto que va recorriendo la elipse. Entonces la pregunta es cómo hacer eso, cómo encontrar ecuaciones paramétricas. ¿De dónde nos agarramos, no? Para encontrar esas ecuaciones. Vamos a pensar en el cambio de coordenadas de polares a cartesianas. Cuando uno cambiaba de polares a cartesianas, ¿se acuerdan que hacíamos el x igual a r coseno t y el y, o el x igual a r coseno teta y el y igual a r seno teta? Donde ese ángulo teta era este ángulo. ¿Ya? Aquí le vamos a poner t al ángulo. A mí me gustaría poder expresar la posición de este punto que está sobre la elipse en función de este ángulo t. Aquí no es que yo pueda decir x igual r coseno, igual r seno, porque ¿qué r? No hay un r aquí, ¿no es cierto? No son coordenadas polares. Pero sí podemos pensar en esa idea, ¿no? Cómo adaptar esa misma idea de expresar la x en función del coseno y la y en función del seno de ese ángulo para que el puntito se vaya moviendo en el mismo sentido del ángulo. Así. ¿Cierto? A la medida que hacemos crecer este ángulo, el puntito también va a ir moviéndose sobre la elipse. Entonces, ¿de qué hay que asegurarse para obtener las ecuaciones paramétricas? Si yo quiero hacer eso, expresar x en función del coseno e y en función del seno, como hacíamos con la circunferencia, ¿no? Una parametrización para la circunferencia centrada en el origen, vimos la clase pasada, era precisamente x igual coseno, o aquí r coseno igual r seno, donde r era una constante que era el radio de la circunferencia. Bueno, pues si yo aquí pongo x igual coseno e igual seno, fíjate que el x cuadrado sería coseno cuadrado, el y cuadrado sería seno cuadrado, y entonces tendríamos x cuadrado más y cuadrado igual 1, sería la circunferencia unitaria. No queremos eso. Lo que debemos asegurar es que estas componentes hay que adaptarlas lo suficiente para que x de t e y de t satisfagan la ecuación cartesiana de la curva, de la elipse. Entonces tengo en mente la identidad trigonométrica. Coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es 1. Me gustaría usar eso para generar ese 1 de aquí. Entonces, fíjate que como aquí tenemos x cuadrado en a cuadrado, yo voy a acompañar este coseno de la x de t por una a. Y como debajo del y cuadrado tengo un b cuadrado, vamos a acompañar el seno de t en la y de t por una b. ¿Por qué? Porque mira, necesito que esta x de t e y de t satisfaga esa ecuación. Y en efecto, mira, si tú haces x cuadrado en a cuadrado más y cuadrado en b cuadrado, ¿qué vamos a obtener? X sería a coseno t, por lo tanto su cuadrado es a cuadrado coseno cuadrado de t y dividido en a cuadrado. Más y cuadrado, el y es b seno t, así que y cuadrado sería b cuadrado seno cuadrado de t dividido en b al cuadrado. Y si hacemos eso, mira, ahora puedo simplificar los a cuadrado, los b cuadrado, y nos queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que es un 1. Efectivamente se satisface la ecuación cartesiana y para describir la elipse completa bastaría que tomáramos t, el parámetro, que es ese ángulo que marcamos en la elipse, entre 0 y 2pi,
para dar aquí una vuelta completa al origen. Entonces así obtengo esta parametrización. Fíjate que el punto inicial, cuando t es 0, sería x de 0, que es a coseno de 0 es 1, así que x sería a, y el y de 0 sería seno de 0. Estaríamos en el punto a, 0, aquí. Y el puntito va avanzando sobre la elipse igual que el ángulo. O sea, cuando t sea pi medios, voy a estar aquí arriba en el 0, b. Cuando t sea igual a pi, vamos a llegar al menos a, 0. Cuando t sea 3 pi medios, vamos a estar en el 0 menos b. Y cuando t sea 2 pi, voy a volver al punto inicial. Entonces ahí tenemos una parametrización absolutamente estándar para una elipse. Tú puedes usar siempre esa parametrización para una elipse. Lo que tienes que variar simplemente es el A y el B, ¿no es cierto? Dependiendo de quiénes sean el eje mayor y el eje menor de la elipse. Así que ahí tenemos una parametrización para la elipse. Ok, y otras curvas que tienen parametrización absolutamente estándar. Qué lindo como sabe la identidad, dice que sí, absolutamente. Esa es la gracia de parametrizar, porque además ahora es bien sencillo describir la elipse, ¿no? Imagínate que necesitaras integrar un pedacito de la elipse. Tendrías, en cartesiano tengo que despejar y en función de la x, te va a quedar una integral imposible, literalmente imposible. En cambio, si necesito integrar un pedacito de la elipse, vamos a integrar y por dx, por ejemplo, y son funciones seno y coseno que siempre son más simples de integrar. Y les decía que otras curvas que tienen parametrización súper estándar son aquellas que son gráfico de una función. Imagínate que tienes una curva, ¿no es cierto?, que es gráfico de una función f igual f de x en algún intervalo, digamos, AB. Y nosotros queremos ecuaciones paramétricas para esa curva. Bueno, fácil, dice uno, porque cualquier punto que esté sobre la curva siempre tendrá la forma x, f de x. Por lo tanto, yo puedo usar como parámetro la variable independiente. Le llamo t a la x, y entonces, ¿quién es la y? F de t. Y ahí tienes una manera absolutamente estándar de graficar una función o una curva que es gráfico de una función. ¿Sí? Siempre que tengas una gráfica de una curva de esas características, donde y es f de x, tú puedes tomar como parámetro la variable independiente x, a x le llamas t, y entonces el y va a ser simplemente la función de t, para t, en este caso en el intervalo AB, o sea, cual sea el dominio de la función f. Así que que era el caso de la parábola hace un rato, ¿no? Una de las parametrizaciones de la parábola era precisamente esa. X igual igual al parámetro, o el parámetro, la variable independiente, y la y, ¿quién es? F de t, que es t cuadrado. Así que hay otras curvas que tienen parametrización estándar. Y otras curvas que son fáciles de parametrizar son las polares. Las polares se parametrizan fácil porque a uno, ¿qué le entregan cuando te dan la curva polar? Te dan la ecuación polar de la curva. R igual f de teta para teta en algún intervalo alfa beta. Y uno lo que quisiera son ecuaciones paramétricas para esa curva. Entonces, ¿qué hacemos? Recordamos el cambio de coordenadas. X es R coseno teta y R seno teta para teta en alfa beta. Y así construyes con este mismo cambio de coordenadas las ecuaciones paramétricas. Usamos como parámetro aquí el ángulo teta. Entonces le llamamos t al ángulo teta, que es la dirección de los puntos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿quién es x? X es r coseno de t ahora, ¿no es cierto? R coseno de t. Pero el r está dado por la ecuación polar de la curva, es f de t. O sea que x será r, que es f de t, por coseno de t. Y el y del cambio de coordenadas sabemos que es r seno de teta. Si teta es t, te quedaría r seno de t, donde r está dado por la función de la ecuación, ¿no es cierto?, polar de la curva. O sea que r es f de t. Y entonces es f de t, seno de t, para t en el intervalo alfa beta. De hecho, no hay para qué cambiarle el nombre al parámetro, ¿no? Tú puedes seguir usando teta como parámetro.
Entonces aquí tienes una manera también estándar de parametrizar una curva polar. Y incluso en el caso de la elipse adaptamos, ¿no es cierto? Nos basamos en esta misma idea para parametrizar la elipse. Lo que hicimos aquí no fue exactamente el cambio de coordenadas de polares a cartesianas, sino que una adaptación de él. Pero si la curva es polar, mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, si uno tiene la cardioide R igual 1 más coseno teta, que es una curva conocida, fue de las primeras curvas polares que graficamos. Voy a tratar de que salga aquí una cardioide. R igual 1 más coseno de teta. Esto es 2, esto es 1. Uno usa como parámetro el mismo ángulo que describe, ¿no es cierto?, las coordenadas polares, que le da dirección a los puntos que están sobre la cardioide. Entonces uno usa el cambio de coordenadas. X es R coseno T, donde R está dado por la ecuación polar de la curva, que es 1 más coseno teta, y el Y es R seno T, donde R de nuevo está dado por la ecuación polar de la curva. Entonces, esta parametrización de la cardioide te entrega, ¿no es cierto?, las ecuaciones paramétricas de un punto, ¿no es cierto?, que va recorriendo la cardioide en el mismo sentido del ángulo, así, entre 0 y 2pi, damos una vuelta, recorremos una sola vez la cardioide. Vamos a poner ahí, entre 0 y 2pi, que es exactamente lo que hicimos con las ecuaciones, con la curva polar. O sea, aquí uso como parámetro el ángulo t, ¿no es cierto?, el mismo ángulo de las polares. Así que las curvas cartesianas, que son gráficos de funciones, y también las polares, son sumamente fáciles de parametrizar, y hay otras, ¿no es cierto?, como la elipse, donde uno se las puede ingeniar basándose en estas mismas ideas. Ok, ¿por qué nos interesan las parametrizaciones? Porque queremos calcular áreas de regiones encerradas por curvas paramétricas. De eso vamos a hablar ahora, y como les adelantaba al inicio, también deberíamos hablar de la longitud de arco, pero no vamos a alcanzar a hacerlo hoy, así que la próxima clase vamos a entrar de lleno a la longitud de la curva. O sea, ahora no queremos calcular áreas de regiones, sino que queremos medir las curvas, ¿sí? Eso vamos a hacer la próxima clase, donde también vamos a hablar ya de volúmenes. Pero vamos ahora con las áreas de regiones encerradas por curvas paramétricas. Aquí nos dicen de inmediato cómo obtener el área de una región que está encerrada por una curva de ecuaciones paramétricas x igual f de t, y igual g de t, donde f y g son ambas funciones derivables en AB o bien derivables a tramos. Y además esta curva debe ser cerrada, simple y orientada positiva. Si se cumplen todas esas hipótesis, el área de la región encerrada por esta curva está dada por un medio de la integral entre a y b del determinante de f o x de t, si quieres, g de t o bien y de t, y en la segunda fila, mira, van las derivadas de las paramétricas. Esto es x', o sea, f', y la y' o g'. En realidad, si uno calcula, perdón, el determinante, ¿qué te queda? F por g', ¿no es cierto?, menos g por f'. O sea, en realidad el área, la expresión que uno obtiene, digamos, para el área de la región, es esta, un medio de la integral entre a y b de f por g' menos f' por g. Solo que la expresión, esa misma expresión, como un determinante, es mucho más fácil de recordar para ustedes, por eso es que, o para, no solo para ustedes, para todo el mundo, por eso se pone en este determinante. Entonces vamos a ir viendo de dónde sale esta expresión, ¿no?, para el área. Vamos a ir viendo, porque no es la única manera de calcular el área. Como observación, me dicen que la integral entre a y b de f por g', o si tú prefieres de x por y', como prefiero yo, es menos la integral de f' por g o de x' por y. Y eso se puede obtener simplemente tomando esta primera integral y calculando la integral por partes, y usando el hecho de que la curva es cerrada y por lo tanto el punto inicial y final son el mismo. Así que se puede probar esto fácilmente. Y de ahí uno obtiene que el área en realidad está dada por la integral entre a y b de f por g',
o ya sea, o si tú quieres, de x por y', o también pues, se puede expresar la integral, perdón, el área, como menos la integral entre a y b de f' por g o x' por y. Y estas son en realidad las dos fórmulas que salen más naturalmente a la hora de calcular el área si uno lo piensa en términos de las coordenadas cartesianas, ¿sí? De estas dos expresiones uno obtiene, por supuesto, de manera equivalente esta expresión si es que la curva es cerrada, pero mira, veamos de dónde vienen estas integrales. Pensemos en la situación que nosotros ya conocemos. Pensemos como si estuviéramos calculando áreas de regiones acotadas entre curvas cartesianas. Y de todas esas situaciones pensemos en la más simple. Pensemos que queremos calcular el área bajo una curva que es positiva. O sea, imagínate que tienes una curva, pensemos en principio que es gráfico de una función, y tú la quieres, lo que tú quieres, digo, es calcular el área de esta región, ¿no? El área bajo la curva simplemente. ¿Qué haría uno? Bueno, primero identifico el intervalo, ¿no es cierto? Y en ese intervalo integro la f. La integral de f, cuando f es positiva, es el área bajo la curva. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí nosotros no conocemos la relación entre la y y la x, no conocemos y como función de x, sino que lo que tenemos son las coordenadas o las ecuaciones paramétricas de un punto que se mueve en esta curva, para tener algún intervalo. Y suponte que este es el punto inicial, o sea que la curva viene caminando así. Esto sería entonces en el eje x, x de a. Sigue el puntito caminando y llega al punto final, aquí, que sería x de b, ¿no es cierto? Cuando t es b. Aquí lo que no conozco es la f. Pero si la conociera, uno lo haría así, ¿no? El área de esa región sería la integral sobre este intervalo del eje x, la integral entre x de b y x de a, de la f de f por dx, ¿no? Ahora f no lo conozco, pero sí a f le puedo llamar y, ¿cierto? Esto mide y, que si conociera la función sería f de x, pero pongámosle y. Y cuando uno hace la suma de Riemann, ¿no es cierto? Este delta x cambia a un dx. O sea, lo que uno hace siempre, ¿no? La integral de f por dx. El problema es que, en este caso, esto es lo que desconozco. Lo borro. No tengo y como función de x. Solo tengo las ecuaciones paramétricas del puntito que va recorriendo la curva. Entonces, ¿cómo uno podría expresar esta integral para el área? Bueno, lo pensamos de la misma manera que siempre. Integro y por dx o f por dx, pero lo expresamos en función del parámetro. Miren. Llevemos todo en términos del parámetro t. X de b, ¿cierto? Que es el límite inferior de la integral, se obtiene cuando t es el punto final de la curva, ¿no? Se obtiene cuando t es b. O sea que esta integral iría desde b hasta x de a, esta x de a, que es el punto inicial, ¿no es cierto? Y eso se obtiene cuando t es a. La y no la conozco como función de x, pero sí sé que es función del parámetro t. Y el de x es el diferencial de x, solo que ahora x es función del parámetro. Por lo tanto, el diferencial de x se calcula, es x' de t por dt. El único problema que me queda aquí es que tengo la integral entre b y a, y el intervalo es el intervalo AB. Pero acudo a las propiedades de la integral y sabemos que para intercambiar los límites de integración cambiamos el signo de la integral. Y así obtengo que el área de esa región es menos la integral entre a y b de i de t por x' de t dt. Y esa expresión es la que está aquí, mira. La integral menos la integral entre a y b de f', que es x', por g de t, que es i de t, dt. Es esa integral. Eso siempre y cuando la curva esté orientada así, ¿no es cierto? Porque cuando íbamos orientada positiva, o sea, como en el sentido antihorario, las x venían retrocediendo y eso hizo que el intervalo
en el eje X, ese intervalo correspondiera a la integral entre B y A, que es menos la integral entre A y B. Ahora, si la curva va para el otro lado, esto depende de la parametrización de la curva, ¿no es cierto? Si va al otro lado, ya no vas a tener este problema. Aquí te va a quedar naturalmente la integral entre A y B. No vas a tener que cambiar el signo. O sea, no vas a tener que intercambiar los límites de integración. Es decir, tal como nos dicen aquí, si la curva está recorrida en el sentido negativo, debemos cambiar el signo en las integrales. ¿Sí? Si la curva está recorrida al otro lado, de aquí para allá, es decir, las X van aumentando, van desde este punto a ese, entonces ya no necesitas este menos, le cambias el signo a la integral. Entonces ahí tenemos una manera de calcular el área bajo la curva, que está totalmente basado en lo que hacemos en coordenadas cartesianas, pero también cuando estudiamos las coordenadas, el área en coordenadas cartesianas, vimos que no siempre conviene integrar respecto de X. Hay curvas donde conviene integrar respecto del Y. Imagínate que tuviésemos esta curva C. Si yo pudiera expresar X como función de Y, yo podría calcular el área de esta región integrando en este intervalo del eje Y. Aquí, ¿cierto? Integro X en función de Y. Ya, pero no tenemos aquí X como función de Y. Esta ecuación no la tengo. Lo que tenemos, igual que antes, son las ecuaciones paramétricas que nos dan las coordenadas de un punto que va recorriendo la curva para t en el intervalo AB. Imaginemos que este es el punto inicial, o sea que esto sería I de A. Sigue avanzando el parámetro y con él el punto sigue recorriendo la curva hasta llegar al punto final, digamos I de B. Supongamos que esa es la situación. ¿Cómo calcularía uno el área en cartesianas? ¿No? Uno integra así ahora. Integro X en función del Y. Entonces, en términos de las coordenadas cartesianas, lo que uno integraría es en el eje Y, desde I de A hasta I de B, X por DY. Entonces, esa es otra manera de calcular el área. Pero en términos del parámetro, porque en realidad nosotros desconocemos qué relación directa existe entre la X y la Y, es decir, yo no conozco esta ecuación, solo conocemos las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo lo hacemos? Hay que traducir de nuevo al parámetro. Entonces, en términos de t, ¿qué nos quedaría? I de A se obtiene, es el punto inicial, así que se obtiene cuando t es A. Y cuando t es B, obtengo I de B. O sea, me quedaría la integral entre A y B. De X, que es función del parámetro, y como Y, ¿no es cierto?, también es función de t, el diferencial de Y sería I' de t por dt. Así. Y ahí tenemos otra manera de calcular el área de una región acotada por una curva por una curva paramétrica. Esa integral que acabamos de obtener es esta primera de acá. Pues mira, la integral de X por Y' por dt. F era X y G era Y, o sea que esto es X por Y' por dt. Y de esas dos formas, ¿me siguieron en esta idea o no? De cómo planteé las integrales. ¿Se fijan que es lo mismo que hacíamos en cartesiana? Solo que ahora lo expresamos en términos del parámetro. Pero lo pensamos igual que en cartesianas. Solo hay que tener cuidado con la orientación de la curva, ¿no? Para saber de dónde a dónde varía el parámetro. Si la integral me va a quedar entre B y A o entre A y B. Entonces aquí la curva fuera en el sentido opuesto, le cambio el signo a la integral. Bueno, de esas dos expresiones que son equivalentes para el área, imagínate que yo usara para la misma región esta expresión o esta, ¿cierto? Se pueden usar ambas indistintamente. Si yo calculo dos veces el área, una vez con la primera integral y otra vez con la segunda, y le sumo estas dos expresiones, voy a tener dos veces el área. Entonces, dos veces el área de la región sería esta primera integral menos la segunda. Tendría una diferencia de integrales.
Y eso lo puedo escribir dentro de una única integral porque el intervalo es el mismo. Sería la integral entre a y b de f por g' menos f' por g. Eso sería 2 veces el área. 2 veces el área sería entonces la integral entre a y b de f por g' menos f' por g. Y si quiero el área, entonces divido por 2 y así obtengo esta expresión para el área. Las expresiones son equivalentes, estas dos, cuando la curva es cerrada y simple. Así se obtiene esto equivalente. Entonces tengo 3 maneras de calcular áreas de regiones acotadas por curvas paramétricas que son cerradas, simples y orientadas en el sentido positivo. Incluso si está orientada en el sentido negativo, muy simple, todo lo que tenemos que hacer es cambiar el signo de la integral. Veamos un ejemplo. Pongamos a prueba esto en un ejemplo. Y comencemos con un ejemplo sencillo. Nos dicen aquí verificar que las 3 fórmulas anteriores dan lo esperado para la curva x igual coseno de t igual seno de t para t entre 0 y 2pi. Esta es una parametrización que nosotros ya vimos la clase pasada. Esas ecuaciones paramétricas representan una circunferencia centrada en el origen y en este caso de radio 1. Entonces vamos a dibujar aquí una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Entonces sería esta curva, ¿no? El eje X, el eje Y, el 1 otra vez, menos 1 y menos 1. Y lo que uno está usando aquí como parámetro, aquí sí que uno usa prácticamente coordenadas polares, ¿no? Usa ese ángulo como parámetro y las coordenadas paramétricas del punto son coseno de t y seno de t, ¿no? Para t entre 0 y 2pi, y en la medida que este ángulo t va variando, el punto lo va siguiendo, ¿no es cierto?, sobre la circunferencia. Entonces esta es una curva, o esta parametrización describe a esta circunferencia en este sentido, ¿no? Una curva cerrada, simple, orientada, positiva. Ahí. Como se cumplen todas las hipótesis de aquí, donde nos dicen que las funciones f y g, que en nuestro caso son coseno y seno, son derivables, no solo son derivables a tramo, las nuestras son derivables. La curva que describen, que es la circunferencia cerrada, simple, sí, claro, y orientada en el sentido positivo, tenemos todas las hipótesis, podemos calcular el área del círculo mediante esta expresión. Y nosotros sabemos cuánto debemos obtener. Nos dicen, verifique que se obtiene lo esperado, es decir, el área de un círculo de radio 1, que sería pi por r al cuadrado, y si el r es 1, lo que debemos obtener aquí es pi. Entonces vamos a usar esa fórmula, ¿no? Queremos el área de toda esta región encerrada por la circunferencia. Entonces, ¿cómo se obtiene esa área? Vamos a escribir aquí la forma general, ¿no es cierto? Es un medio de la integral en el intervalo donde se mueve el parámetro, que en nuestro caso es el 0, 2pi. Aquí va el determinante, lo voy a escribir genéricamente primero. X de t y de t, o f y g, yo prefiero llamarles x de t y de t, y aquí sus derivadas, ¿no? Así. Así. Entonces vamos haciendo las cuentas. Vamos a reemplazar aquí que es x, que es y vamos calculando. Tengo un medio de la integral entre 0 y 2pi de x de t, que es coseno de t, ¿no es cierto? Y la y de t es seno de t. X' es la derivada del coseno, es decir, menos seno de t, y la y', la derivada del seno, que es coseno de t. Así. Entonces, ahora que ya tenemos el determinante, calculémoslo para que podamos integrar. Esto sería un medio de la integral entre 0 y 2pi de coseno por coseno, coseno cuadrado de t, menos y menos más, ¿no es cierto?, seno y seno, seno cuadrado de t. Entonces tenemos
un medio, y mira lo que apareció aquí, un lindo 1. Tengo un medio de la integral entre 0 y 2pi del dt. Es decir, un medio de t entre 0 y 2pi, y eso es un medio de 2pi menos 0, es decir, pi. Efectivamente, obtuvimos lo que debíamos obtener, ¿no? Es el área del círculo de radio 1. Así que esa es una manera. ¿Sí? Vamos a decir aquí que esta es la primera forma. Vamos a poner aquí un cartelito. Primera forma. Primera forma. Pero hay otras formas, porque vimos otras dos fórmulas, ¿no? Vamos a mirar la segunda forma. Ups, no, agrúpate, no te muevas. Ahí sí. No vamos para acá a la circunferencia. Entonces la situación, la misma, ¿no es cierto? Tenemos la misma curva paramétrica, la misma parametrización. Usamos de parámetro este ángulo. Este punto está sobre la circunferencia. Tiene componentes coseno t, seno t. Pero ahora con ten 0,2pi igual que antes. La curva sigue estando, por lo tanto, recorrida en exactamente el mismo sentido positivo. Pero ahora me gustaría calcular el área de una manera distinta. Vamos a concentrarnos en la porción del círculo que está en el primer cuadrante. Aquí. Y lo voy a integrar así, verticalmente. O sea, voy a integrar y por dx. ¿Cierto? Este es el 1 otra vez, menos 1 y menos 1. Entonces, ¿qué sería el área de esa región? Bueno, voy a calcular solo lo que está en el primer cuadrante, pero como esto es perfectamente simétrico, si multiplicamos por 4 esa área, voy a obtener el área del círculo. Y lo vamos a expresar primero como si fuesen cartesianas, como si uno tuviera ahí como función de x para esa porción de la circunferencia. ¿Qué debería integrar uno? Uno debiera integrar sobre el intervalo 0,1 del eje x y por dx, tal como si fuesen cartesianas. Pero ahora tenemos que llevarlo en términos del parámetro t porque no tenemos la función de x. Entonces, necesitamos saber cuándo el x es 0. Eso va a pasar cuando el coseno sea 0. Y esto va igual que el ángulo. Entonces, ¿cuándo el coseno va a ser 0? Cuando el ángulo sea pi medios. Es decir, cuando el punto esté aquí arriba. Ahí la coordenada x del punto va a ser 0. O sea que esta integral va desde x igual a 0, que corresponde a t igual pi medios, y luego necesito x igual a 1, y eso se obtiene cuando el coseno es 1, es decir, cuando el parámetro es 0. Así, cuando t es 0. ¿Qué integro? Y, ¿quién es y? Seno de t por dx. Vamos a escribirlo así primero, para que no le quede a nadie duda. Y, integro y de t por dx, que es x' de t por dt. ¿Sí? Estoy usando esa expresión. Ahora vamos a reemplazar qué es cada cosa. De inmediato voy a aprovechar de dar vuelta a la integral, ¿cierto? Me va a quedar menos 4 veces la integral entre 0 y pi medios de y de t, que decíamos que es seno de t, y x' de t, ¿quién sería? La derivada del coseno, que es menos seno. Entonces se va ese menos, me queda seno cuadrado de t. Listo. Ahora tenemos que calcular esta integral. Expreso el seno al cuadrado como 1 menos coseno de 2t dividido en 2 por dt. Nos quedan entonces 2 veces la integral de t menos un medio, primitiva para el coseno de 2t, ¿no? Un medio seno de 2t. Y eso entre 0 y pi medios. Evaluamos en t igual pi medios, nos queda 2 veces pi medios, menos un medio seno de 2 pi medios, seno de pi. Y el seno de pi es 0. Y si evalúo en t igual 0, de nuevo tengo 0.
¿Y qué obtuvimos entonces? Pi, que es el área del círculo, ¿no es cierto? Lo que debíamos obtener. Entonces aquí calculamos de nuevo el área del círculo, ¿no es cierto? Usando esta expresión, la integral de I por X'. ¿Cómo vamos, chiquillos? Profe, Dígame. una pequeña preguntita. Ahí puso un 4 porque son 4 secciones, ¿cierto? Exactamente, porque calculé solo el pedacito del primer cuadrante y tengo 4 pedacitos iguales. Vale, profe, muchas gracias. También podría haber hecho todo este pedazo, ¿no? Todo lo que está sobre el primer cuadrante para que sea el área bajo la curva. O sea que ahí hubiésemos hecho 2 veces la integral y me hubiese quedado entre 0 y pi, finalmente. Menos la integral entre 0 y pi. Esa es otra manera. Perfecto. Pero yo siempre que hay simetría me restringo a la región más chiquitita desde donde puedo aprovechar la simetría, para que las integrales queden más fáciles. Ok, vamos con la tercera forma. O sea, hay una tercera forma de hacer esto. Tercera forma. Entonces, circunferencia de nuevo. Otra vez. No se despeguen. Ahí sí. Vengan para acá. Ahí. Misma situación, ¿no? Tengo mi circunferencia unitaria. Tengo una parametrización para ella, que usa como parámetro ese ángulo t. La parametrización es x igual coseno t, igual seno t, para t en el intervalo 0,2 pi. Y de nuevo queremos calcular el área del círculo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Lo vamos a hacer de esta manera. Integrando ahora así. X en función de la y. O sea, voy a integrar en el eje y. Deberíamos integrar entonces ahora en el intervalo 0,1 del eje y. O sea, si yo lo planteara 4 veces de nuevo, ¿no es cierto? Para obtener el área total. Si lo planteáramos en términos de x en función de y, sería en el intervalo 0,1 del eje y lo que debo integrar es x como función de y por di. Ahora, no sé cómo obtener x en función de y, o sea, no es que no lo sepa, pero es que es difícil, ¿cierto? Es difícil de integrar, así que uno usa la parametrización. Y llevamos todo en términos ahora del parámetro. Veamos. ¿Cuándo el y es 0? Cuando el seno es 0. Y el seno es 0 en el punto inicial, cuando t es 0. Cuando t es 0, ¿no es cierto? El puntito está aquí, en el 1,0, o sea que el i es 0. Y luego el punto va avanzando por la circunferencia, las coordenadas i van aumentando hasta 1, y eso pasa en la dirección de t igual pi medios, donde el seno es 1, ¿no es cierto? El i es 1. Entonces nuestra integral va a ir entre 0 y pi medios. ¿Qué debo integrar? X de t por di. ¿Y quién es el di? Es y' de t por dt. Reemplacemos ahora qué es cada cosa. Tenemos 4 veces la integral entre 0 y pi medios de x de t. X es coseno de t. ¿Y quién es y' de t? Es la derivada del seno, que es coseno otra vez. O sea, coseno al cuadrado de t. Y otra vez uso la identidad. Tengo 4 veces la integral entre 0 y pi medios del coseno al cuadrado de t, que lo escribo como 1 más coseno de 2t dividido en 2. O sea que tengo 2 veces la integral de 1, o sea, t, más la integral del coseno de 2t, que sería 1 medio seno de 2t, entre 0 y pi medios. Evaluamos en pi medios, nos queda 2 veces pi medios, y acá tendríamos 1 medio seno de pi, que es 0, en t igual 0 todo es 0, y por supuesto vuelvo a obtener pi para el área del círculo. Y ahí tenemos otra manera de hacerlo. ¿Se fue entendiendo cómo plantear la integral en cada caso?
lo que hicimos aquí, x por y', es lo mismo que haces en cartesiana, ¿cierto? Solo que ahora lo traduces en términos del parámetro. Y, por supuesto, la primera forma, que es tal vez la más conveniente a la hora de integrar, sirve solo cuando la curva es cerrada, simple y orientada positiva como esta. Si fuera orientada negativa, en el otro sentido, cambiamos el signo de la integral. Le anteponemos aquí un menos. Ok, ¿cómo vamos, chiquillos? Vamos bien, profe. Si tengo que decir algo, la primera es mi favorita. ¿Cómo? Que si tengo que decir algo, la primera es mi favorita. Ah, la primera es la favorita, ya la vamos a seguir usando entonces. Usémosla con la elipse, mira. Aprovechemos que ya tenemos parametrizada la elipse, porque nos piden encontrar el área encerrada por la misma elipse que parametrizamos hace un rato. Vamos a ir a buscar el dibujito. ¿Dónde lo teníamos? Por aquí. Aquí. Un segundo. Copiar. Entonces vamos a ir a buscar acá el ejemplo. Aquí. Y me traje unas cosas que nada que ver, ¿no es cierto? Ahí tenemos nuestro dibujito de la elipse y la parametrización que encontramos era esta, ¿no es cierto? Lo primero que uno hace en estos casos para encontrar el área de una región como esta, porque imagínate que yo lo quisiera hacer en cartesianas, que quisiera calcular el área que está por arriba del eje X, por ejemplo. Perdón. Si yo quisiera encontrar esta área en cartesianas directamente, yo tengo que despejar el y en función de la X. Me va a quedar una integral, pero es que literalmente imposible. Entonces lo que uno hace es parametrizar. Y ya sabemos cómo parametrizar esta elipse. X lo ponemos como A coseno t y el y como B seno de t con t en el intervalo 0,2pi. Así nos aseguramos que la curva es, bueno, cerrada claramente, es simple, no pasamos dos veces por el mismo punto y además está orientada positiva porque el punto va recorriendo la elipse al igual que el ángulo, se va moviendo en el mismo sentido. Y ahora que tenemos la parametrización, la usamos para calcular el área de la región. Entonces vamos a usar la fórmula, ¿no? Como la curva es cerrada simple orientada positiva, podemos calcular el área encerrada por la elipse, el área de toda esta región, como un medio de la integral entre 0 y 2pi, que es el intervalo donde se mueve el parámetro, ¿de quién? Del determinante de x de t, que es a coseno t, y de t, que es b seno de t, y acá las derivadas, ¿no? A, derivada de a coseno t, sería menos a seno de t, y derivada de b seno t, b coseno de t. Así. Veamos qué nos va quedando. Calculemos el determinante. Integral entre 0 y 2pi de a coseno t por b coseno t. AB coseno al cuadrado de t. Menos y menos más. A por b otra vez, seno por seno cuadrado de t. Entonces, fíjate que si factorizo un AB, que es constante, me lo llevo fuera de la integral, nos queda AB medios por la integral entre 0 y 2pi de coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t por dt, y de nuevo aparece aquí un lindo 1. Por lo tanto, tengo la integral del dt solamente. Y eso va a ser AB medios, la integral de dt, t, entre 0 y 2pi. Evaluando en 2pi, nos queda AB medios por 2pi, en 0 por supuesto que nos queda todo 0. Simplificamos y obtenemos el área de la región encerrada por la elipse, que es AB por pi. Y eso también era lo esperable, ¿eh? Uno sabe que el área de la región, y eso lo pueden encontrar en cualquier libro, el área de la región encerrada por una elipse de eje mayor de medida 2a y eje menor de medida 2b es AB por pi.
Por supuesto que no es la única manera de calcular el área de la elipse, ¿ah? Tú podrías hacer ahora el mismo ejercicio de intentar calcularlo de la segunda forma y de la tercera forma, usando la porción de la región que está en el primer cuadrante, digamos, y multiplicando por 4, de nuevo por la simetría. Ya sabes que debes obtener AB por pi, ¿sí? Eso sería un buen ejercicio para estudiar. Pero ya hicimos lo que nos pedían, ¿no? Calcular el área de la región encerrada por la elipse. ¿Cómo vamos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Entonces primero hay que parametrizar y después integrar. Claro. O sea, si a ti te entregan esta ecuación cartesiana, como el de la elipse, por supuesto que tú lo podrías hacer en cartesiana, pero eso implica que tú despejes el y en función del x para obtener esta porción de la elipse. Te desafío a que lo hagas. No te va a costar despejarlo, lo que te va a costar es integrarlo. Vas a tener que usar ahí que el b cuadrado, que el b cuadrado es a cuadrado menos c cuadrado, y que eso es la distancia focal, para poder ir simplificando y haciendo sustituciones trigonométricas. O sea, te queda una integral bastante fea. Por eso es que aquí no conviene hacerlo en cartesianas, conviene parametrizar. Entonces, cada vez que a uno le convenga parametrizar, uno puede parametrizar la curva, y si la curva es cerrada simple y orientada en el sentido positivo, puedo calcular su área en esta forma. ¿Cierto? Que no nos piden parametrizar, pues, nos piden calcular el área, Claro. ¿no? ¿Cierto? Pero conviene parametrizar de todas maneras. Vale, gracias. Profe, Dígame. entonces sería como cambiar el plano cartesiano al plano de las coordenadas paramétricas, ese que era con círculos. No necesariamente, porque aquí tú Ah, estás basándote, cuando uno usa coordenadas paramétricas, en realidad tú estás usando el plano cartesiano, solo que las coordenadas x, y del punto dependen de un parámetro. Y en este caso en particular, yo estoy usando ese ángulo como parámetro. Entonces, claro que se parece a las polares, ¿no? Pero no es una curva polar. La similitud viene de que el ah, parámetro representa un ángulo, ¿no? Porque claro. me basé en el cambio de coordenadas lo adapté, ¿no es cierto?, para obtener ecuaciones paramétricas. Pero eso no es cierto cuando uno tiene una curva que es gráfico de una función, ¿no es cierto? Si tengo una parábola igual x cuadrado, el parámetro no es un ángulo, pues es la variable independiente nomás. Digo x igual t. Entonces, en realidad, cuando uno usa ecuaciones paramétricas, tú estás trabajando siempre sobre el plano cartesiano x, y, solo que cada una de las componentes de los puntos, el x y el y, dependen del parámetro. Eso de manera general, digamos. Ah, ya, profe, comprendo. Ok. Veamos otro ejemplo. Aquí nos piden encontrar el área encerrada por la astroide, que es la curva de ecuación x a la 2 tercios más y a la 2 tercios, y la más general de todas es la que dice aquí a la 2 tercios. En nuestro caso la es 1. ¿Eh? Esa curva es muy famosa. Yo tengo por aquí la gráfica para que ustedes la reconozcan cuando la vean por ahí. Es esa curva. Ya ven por qué se llama astroide, ¿no? Es como una estrella. Esa que tenemos ahí en el dibujo es precisamente esta, la que tiene el a la 2 tercios. Solo que en nuestro caso, este a no estaba aquí, ¿cierto? Lo inventé yo para mostrarte. Así que la nuestra tiene a igual 1. Vamos a borrar estas a entonces y las vamos a cambiar por unos. Aquí sería 1, 1, menos 1 y menos 1. No sé por qué no se borra allá todo lo que borré yo, pero bueno, igual se entiende. Ya. Esa es otra curva que si uno quisiera calcular el área, por ejemplo, de esta porción que está en el primer cuadrante, uno necesitaría y en función de x para esa porción de la curva. O sea, habría que despejar y en función de x aquí, cosa que no es difícil, pero a la hora de integrar no te va a quedar algo bonito. Entonces aquí vale la pena parametrizar. Lo primero que hacemos, igual que en el caso de la elipse, es parametrizar la curva. Parametrizamos la astroide. Y
para parametrizar, uno dice, ¿de dónde saco ecuaciones paramétricas, no? Entonces voy a tratar de hacer lo mismo, dada la forma que tiene la ecuación, voy a tratar de hacer lo mismo que hicimos con la elipse. O sea, a mí me gustaría que las coordenadas x de t e y de t del punto que va recorriendo la asteroide vaya en función de este ángulo t. Así me aseguro, ¿no es cierto?, de que la curva se vaya recorriendo igual que en el mismo sentido en que van los ángulos. Entonces, vamos a hacer de nuevo esta adaptación de las coordenadas, del cambio de coordenadas de polares a cartesianas. Fundamentalmente, lo que uno usa en ese cambio de coordenadas es que el x cuadrado más y cuadrado es coseno cuadrado más seno cuadrado y eso suma 1. Entonces, nuestra ecuación tiene un x a la 2 tercios y un y a la 2 tercios. Yo voy a querer, para que esto vaya orientado en ese sentido, que la x esté en términos del coseno y la y en términos del seno. Pero claro, si uno usa x igual coseno y igual seno, lo que tengo es la circunferencia unitaria. Entonces hay que adaptar esto para que estas x e y, x de t e y de t, satisfagan la ecuación cartesiana de la curva. Entonces fíjate que aquí tengo x a la 2 tercios. A mí me gustaría que al evaluar esto, esta x de t, aquí me quedara un coseno al cuadrado. Para eso le vamos a poner un cubo al coseno, porque así me queda coseno al cubo a la 2 tercios. Y esa raíz cúbica va a matar al cubo y me va a quedar un coseno al cuadrado. Y lo mismo voy a hacer con el seno. Lo voy a elevar al cubo para que aquí me quede el y, que es seno al cubo, a la 2 tercios, es decir, seno cuadrado. Y así, coseno cuadrado más seno cuadrado va a ser efectivamente 1. ¿Ven que si sustituyo estas dos funciones en el lado izquierdo de la igualdad, voy a obtener coseno cuadrado más seno cuadrado? Así es. Sí, Sí. perfecto. Y como t, el parámetro es ese ángulo, lo hacemos variar entre 0 y 2pi, igual que en el caso de la elipse, para que dé una vuelta completa el ángulo, ¿no es cierto?, al origen, y entonces la curva va a recorrer también una vuelta completa hasta volver al 1,0, que es el punto inicial. Y está perfecto, ¿no? Uno siempre puede ir tomando algunos valores para chequear si uno lo hizo bien. El punto inicial, ¿cuál es? Cuando t es 0, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, o sea, estoy aquí en pi medios, ¿qué pasa? Coseno de pi medios 0, seno de pi medios 1, estoy aquí arriba, es decir, va igual que el ángulo, ¿sí? Y ahora que tengo una parametrización para esta curva, podemos calcular el área de manera, esperamos nosotros, más simple que en cartesianas. Entonces, de nuevo aquí, vale la pena ir a recordar cuáles son las hipótesis para poder hacer eso. Necesitamos que las ecuaciones paramétricas, las funciones, ¿no?, de las ecuaciones paramétricas de nuestra curva sean derivables o derivables por tramos. Bueno, coseno cubo y seno cubo son derivables. Necesitamos que la curva sea cerrada, la astroide es cerrada, simple, sí, también es simple, y orientada en sentido positivo, también lo cumple. Cumplimos con todos los requisitos, igual que en el caso de la elipse, y entonces podemos calcular el área de la región encerrada por la astroide como un medio de la integral sobre el intervalo donde se mueve el parámetro, que es el 0,2pi, y aquí el determinante de x de t, que es el coseno al cubo de t, y de t, que es seno al cubo de t, y en la segunda fila las derivadas de esas funciones. Karim, porque lo que quiero, lo que explicaba recién, es que lo que quiero es que al sustituir estas dos ecuaciones, estas dos componentes, la x de t y la y de t, en la ecuación cartesiana, la satisfaga. Entonces, si tú pones coseno al cubo aquí, en el x a la 2 tercios, ¿qué te va a quedar? Coseno al cubo a la 2 tercios, o sea, coseno al cuadrado. Y el seno cubo acá sería seno cubo a la 2 tercios, es decir, seno cuadrado. Nos queda entonces coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, por la identidad. O sea que efectivamente se satisface la ecuación cartesiana. Ah, Sí, entonces el cubo fue conveniencia.
Claro, claro que sí. Lo partí yo con coseno y seno. Dije yo quiero la x en función del coseno, la y en función del seno, para que esto vaya igual que el ángulo y no en el sentido opuesto, pero hay que adaptarlo, ¿no es cierto? Entonces esa adaptación uno la hace según sea la ecuación cartesiana de la curva, tal como lo hicimos aquí con la elipse, ¿no es cierto? También adaptamos eso. Las pillerías, pues exacto, yo le estoy mostrando las pillerías. Son las pillerías como dice Kevin. Ok, entonces tenemos el x de t, el y de t y aquí las derivadas, ¿no? Entonces derivemos el coseno cubo, su derivada sería 3 coseno cuadrado de t, la derivada de coseno que es menos seno de t, y aquí la derivada del seno al cubo que es 3 seno cuadrado de t, derivada del seno, coseno de t. Así nos queda esto. Entonces, calculemos el determinante. Tenemos un medio de la integral entre 0 y 2pi de coseno al cubo por 3 seno cuadrado coseno de t. Entonces, eso sería 3 seno al cuadrado de t, coseno al cubo por coseno de t, nos quedaría un coseno a la cuarta de t. Menos, bueno, menos y menos más. 3 veces coseno cuadrado por seno al cubo. O sea, coseno al cuadrado de t, seno de t por seno al cubo sería seno a la cuarta de t. Así. Ok. Ahí, por supuesto, podemos factorizar un 3, que lo vamos a llevar de inmediato fuera de la integral. Nos va a quedar un 3 medios, integral entre 0 y 2pi. Y aquí tenemos seno cuadrado coseno a la cuarta, coseno cuadrado seno a la cuarta. Podemos factorizar de ahí un coseno cuadrado de t y un seno cuadrado de t, ¿no? A ver si nos queda algo más simple. Entonces aquí el factor sería coseno cuadrado más seno cuadrado. Y aquí aparece de nuevo un muy lindo 1 por la identidad. Entonces nos quedó 3 medios de la integral entre 0 y 2pi de coseno cuadrado seno cuadrado. Yo voy a poner de inmediato un 1 conveniente aquí. El 1/4 me lo voy a llevar fuera de la integral y dentro de la integral nos quedó 4 coseno cuadrado seno cuadrado, que es el cuadrado de 2 seno t por coseno de t. Y 2 seno t coseno t es seno de 2t. O sea, lo que tenemos es 3 medios, no 3 medios, 3 octavos me van a quedar ahí, de la integral entre 0 y 2pi del cuadrado del seno de 2t. Así. ¿Van conmigo hasta aquí, chiquillos? Sí, profe. Ya. Integremos. Estamos a un paso. Estamos a un paso. Y el seno cuadrado lo vamos a escribir como, vamos a poner aquí al tiro un medio, la integral entre 0 y 2pi de 1 menos coseno de 2, no de 2, del ángulo doble, o sea, de 4t. Medios, ¿no es cierto? Por eso el 1 medio de afuera. Entonces tenemos 3 dividido en 16 y una primitiva para 1 es t, primitiva para el coseno de 4t, 1/4, seno de 4t, y todo eso entre 0 y 2pi. Entonces nos queda 3 partido en 16 por 2pi y menos 1/4 seno de 8pi, que es 0, y evaluando en t igual 0, todo es 0. Por lo tanto, lo que obtuvimos fue, simplificando, 3 octavos de pi. Esa es entonces el área de la región acotada por la astroide. ¿Qué tal? ¿Cómo anduvimos? ¿Dudas?
¿Ninguna parece? Ya, entonces hoy día vamos a dejar aquí y como les contaba, la próxima clase, el miércoles, vamos a hablar de la longitud de arco, es decir, vamos a medir las curvas también, vamos a medir la longitud de las curvas. O sea, lo que nos gustaría es poder medir, además de áreas ahora, de regiones, también perímetros. También nos gustaría medir perímetros. O sea, aquí en el caso del asteroide, por ejemplo, me gustaría poder medir la longitud, por ejemplo, de esa porción de la curva. O el perímetro total de la región, también podríamos obtener eso. Y las integrales también se usan para eso, para medir longitudes de curva, ¿ya? Pero como hoy día ya se nos fue la clase, lo hacemos el miércoles. Ahí lo vemos de lleno y a ver si entramos también en el tema de los volúmenes, que es la siguiente aplicación de la integral que vamos a estudiar. ¿Ya, chiquillos? Ese es el plan. Profe, Dígame. ya es como una pregunta un poco para volver atrás. Ujú. Entiendo el procedimiento, todo, pero ¿por qué sale ese determinante? La justificación del determinante, ¿cuál es? Son estas dos integrales. Es esa, ¿no es cierto?, el i por x' y el x por y'. Si la región fuese exactamente la misma, si tú haces esa integral, esta integral, más esta integral, vas a tener 2 veces el área, ¿no? Claro. Bueno, despeja de ahí, de 2 veces el área igual a esta suma de integrales, despeja el área. Sería un medio de la suma de estas dos integrales. Si tú escribes esas dos integrales dentro de una única integral sobre el intervalo b, vas a tener x por y' menos y por x', que es el determinante. Claro, ya, profe. ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. Sí, sí, Ahora, sí. hay una cosa ahí que tiene que ver con también uno lo puede obtener integrando esta por partes, ¿sí? Si tú integras esta por partes, obtienes esa. Pero hay una parte de la primitiva, ¿no es cierto? El u por b, que queda evaluado entre a y b, que resulta ser el punto inicial, que coincide con el punto final, así que al final eso se hace 0. Pero esencialmente tú lo puedes mirar más rápido aquí, ¿no? Que son 2 veces esta misma expresión. Se parece un poquito a la derivada del producto, pero con un menos. Así. Se parece un poquito, sí. Sí, sí, sí. No es lo mismo, pero se parece un poquito. Exacto. Muchas gracias, profe. Por nada. Ya, chiquillos, aquí dejamos hoy. Nos vemos entonces el miércoles con la longitud de curvas y a ver si empezamos a hablar también de volúmenes, ¿ya? Hasta el miércoles. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos, profe, que le vaya súper. Hasta luego. Igualmente, profe, que esté muy bien, cuídese. Ustedes también. Chao, chao.